Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Luego de un largo periodo de negociaciones, se llegó a firmar el Tratado Transpacífico, que es de cooperación económica. En las siglas en inglés son TPP, Trans-Pacific Partnership. Se trata de una asociación de 12 países que bordean el Océano Pacífico y que buscan reducir las barreras comerciales del negocio multinacional. Esta firma de este tratado ha generado una serie de preocupaciones, especialmente en el ámbito de la salud, por la vigencia de las patentes de ciertos medicamentos que podrían encarecer estos productos. Hoy vamos a tratar ese tema y tenemos como invitado de nuestros estudios, ya se encuentra el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médico Peruana, a quien le damos la más cordial bienvenida, y también a través de nuestras líneas telefónicas está con nosotros el doctor Alexandro Sacco, abogado y representante del Foro Salud. Bienvenidos a Voz Ciudadana. Bien, vamos a dar pase antes de iniciar este diálogo a un breve sondeo realizado a la ciudadanía para saber cuál es la percepción respecto de una posible alza en el precio de los medicamentos. ¿Tú crees que las medicinas bajarán de precio si el Perú ratifique el acuerdo de la Asociación del Transpacífico? No, yo sé que no van a bajar porque se supone que ese acuerdo están beneficiando a que las a las patentes por esos medicamentos descubiertos, tengan un mayor periodo de vigencia. Entonces es obvio que las fórmulas van a estar en el poder de aquellos que descubren primero el medicamento. Entonces eso nos va a perjudicar a largo plazo. Bueno, sería muy bueno definitivamente si eso sucediera, ¿no? Porque definitivamente, ¿cuántos están los medicamentos? Ahora la gente no puede normalmente comprar. En salud, por ejemplo, las personas no todo le cubre. Entonces normalmente la gente va a comprar medicamentos en todas las farmacias. Y si verdaderamente va a haber algo positivo en eso, sería excelente. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, en realidad solamente subirían algunos productos que son los productos ligados a las medicinas oncológicas, que son de generación biológica, me parece, pero que en ese caso, digamos, el gobierno peruano y en este caso el Congreso es el que tiene la facultad de poder hacer las reservas pertinentes para poder salvaguardar el interés de la salud de la población. Puede ser, ¿no? Tal vez dentro de cada país que lo descubra, o sea, por ejemplo acá en el Perú, que si lo descubren acá debería a nosotros costarnos menos y cuando se vaya fuera del país debería ser al contrario, debería costar más porque es algo de nosotros, ¿no? Deberían de bajar porque prácticamente acá en el Perú estamos viviendo una crisis bastante peor, ¿no? Entonces yo pienso que esto de los medicamentos bajaría porque hay tantas personas que necesitan, ¿no? Por supuesto, porque va a ser, creo, algo que va a venir de otro país, ¿sí? Entonces va a haber una demanda y sí va a afectar. No va a haber tantos medicamentos, como decirlo así, de acá nacionalmente. Entonces no va a haber tantos productos que estén acá, que se puedan vender nacionales en los laboratorios. Claro, de hecho que sí, van a subir el precio de los genéricos, ¿no? Y eso va a impactar más que todo en el tema de la gente que tiene cáncer, ¿no? Porque esas medicinas son bastante caras y traer esas medicinas del extranjero, pues para inclusive gente que viene del interior del país y que no tiene ni siquiera dónde alojarse, pues es mucho, ¿no? Yo creo que sí, señorita, más bien nosotros debemos de apoyar esta votación de no al TPP, ¿no? Para que al menos los precios no suban tan rápido, digamos, si es que es aprobada esta ley. Bien, la mayoría de la población ha demostrado su disconformidad con la firma de este tratado porque existe un gran temor y la creencia del alto costo en el precio de las medicinas. Es un tema que, por supuesto, vamos a tratar el día de hoy para, verificar si esto realmente es así, por qué existe este temor y si esto realmente va a afectar especialmente al sector salud, porque definitivamente abarca este tratado muchos sectores, pero todo se ha concentrado en el ámbito de la salud. Queríamos aprovechar para preguntarle al representante de Foro Salud, al doctor Alexandro Sacco, ¿por qué ustedes se oponen a la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica?
En el caso de los medicamentos, ¿cómo estamos? Buenos días. Nosotros tenemos las observaciones, así como otras organizaciones tienen observaciones en el caso de acceso a Internet y alimentos que tienen que ver con los transgénicos. Nosotros cuestionamos el TPP porque avanza más de lo establecido en el TLC con Estados Unidos, cosa que el gobierno negó en los últimos años. Antes de finalizar la negociación, eso no se había corroborado, pero ya esto ha sido reconocido por el gobierno, por el Ministerio de Salud, etc. ¿Qué es lo que va a pasar? En la práctica, más allá de nombres técnicos, lo que sucede es que la industria farmacéutica va a tener la posibilidad de extender su patente de 20 años, que es un acuerdo internacional respetado en todo el mundo, en medicamentos biológicos sobre todo y de última generación de síntesis química, hasta la posibilidad de esos 20 años de extenderlos hasta 28, según algunas condiciones que se tengan que cumplir. Esto hará que la patente genera un monopolio, en 20 años es un monopolio legal, pero sumado a 28 años desde su punto de vista es un monopolio ilegítimo. Cuando el laboratorio tiene el monopolio puede colocar el precio que considera, porque el Estado peruano está obligado a comprar a ese laboratorio, así hayan competencia de otros laboratorios en diversas partes del mundo a través de los biosimilares, que son los medicamentos similares a los biológicos, que tienen igual efectividad y que son usados en muchos sistemas de salud del mundo en este momento. Pero si me permite, doctor Sacco, se supone que los 12 países que han firmado este tratado estarían en igual condición entonces, perjudicándose. No, porque el único que fabrica medicamentos a gran escala es Estados Unidos. Los demás países, casi ninguno tiene una industria farmacéutica tan potente como la norteamericana. Ni Chile, ni Perú, ni Vietnam, ni estos países, ¿no? Entonces sí hay una direccionalidad en relación al tema de los medicamentos que es muy clara. Pero permítame hacerle otra pregunta. Sin embargo, se cumple un año más de la firma del TLC, por ejemplo, con Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio. Supuestamente no se ve que haya afectado mayormente el precio de los medicamentos. Digamos, existía un gran temor también y hasta el momento no es que estaremos perfectos, pero digamos no se ha visto un golpe fuerte en ese sentido. Los medicamentos en el Perú son uno de los más caros de América Latina. El ejemplo del medicamento para el VIH, que hace un tiempo estuvo en discusión, llamado Tazanavir, en el Perú cuesta 30 soles la pastilla y en Bolivia, Ecuador, Argentina cuesta alrededor de, al cambio, 5 o 6 soles, ¿no? Entonces, el caso de Estados Unidos es particular además porque la negociación se cerró y fue el Congreso norteamericano el que matizó las cláusulas que se habían quedado. Pero tampoco es que los medicamentos han bajado por el TLC con Estados Unidos, pero lo que hace el TPP es ir más allá de lo establecido con Estados Unidos. En el TLC con Estados Unidos no hay protección a los datos de prueba de los medicamentos biológicos, que es un nombre técnico, pero en la práctica es la extensión de la posibilidad de la patente y con ello la generación del monopolio por hasta 8 años. Supuestamente se había manifestado que iban a ser solo 5 años, ¿no? Digamos, esa era la propuesta. Sí, pero hay hasta 8 y el propio Ministerio de Salud ha hecho un estudio ya oficial que señala que se estaría afectando hasta con 4.700 millones de soles más en un periodo de alrededor de 10 años si es que este TPP se implementa de la manera en que se ha implementado ahora. Lo que queda, en todo caso, si es que el Estado peruano desde el Congreso lo ratifica, es crear los mecanismos internos para evitar que esto afecte a los sistemas públicos de salud, que son los que compran los medicamentos. Esto le compete al MINSA, al Ministerio de Salud. Lamentablemente, y DIGEMIT hace 6 años que no aprueba los reglamentos para la bioequivalencia de los biosimilares. Es una labor del Estado que ha dejado de lado. El otro tema es que Indecopi no debe ser quien autorice patentes, porque Indecopi es un órgano del mercado. Tiene que ser esto una autoridad competente con el Ministerio de Salud, con DIGEMIT. Y el otro punto es impulsar la investigación y la fabricación nacional. Tenemos que tener un Instituto Nacional de Salud que está a la altura de poder ingresar en la fabricación de medicamentos biológicos. Corea lo hace. El Estado coreano fabrica medicamentos biológicos y nadie se baja las vestiduras. En el Perú tenemos que comenzar a pensar en la fabricación nacional de medicamentos a través del Instituto Nacional de Salud y tener las medidas legales internas para que contrarrestemos esto cuando ya se implemente. Definitivamente
digamos, todo lo que sea progreso y mejora, el tema de la tecnología, la innovación, la ciencia, bienvenido sea, ¿no? En ese sentido, como usted dice. Pero, digamos, quedan todavía algunas dudas. Entendemos que esa es la posición que tiene Foro Salud. Sí, nosotros en el campo de los medicamentos específicamente estamos en contra del tratado, pero no olvidemos que el derecho internacional permite que los países firmen un tratado con reservas. El Perú tranquilamente podría firmar el TPP y en el campo específico de medicamentos dejarlo en reserva. Son instrumentos del derecho internacional que se usan en diversas partes del mundo y así podríamos protegerlos. Y si no logramos que eso suceda, en todo caso habrá que ver las medidas internas para que esto no afecte a el bolsillo del Estado. Finalmente, si uno tiene un medicamento, termino con esto, un medicamento llamado trastuzumab para el cáncer de mama. Este medicamento tiene patente y cuesta 5.000 soles. Wow. El biosimilar cuesta alrededor de 1.800 soles más o menos, 5 veces menos. Si nosotros con esos 5.000 soles compramos una inyección, con la misma plata podríamos comprar 5 o 6. En la práctica estamos dejando de atender a 4 personas. Ese es el problema. Esas 4 personas podrían empeorar su salud. Claro, no es que va a escasear el medicamento, sino es el tema del precio. Es que vamos a tener menos dinero, o sea, con el mismo dinero vamos a comprar menos medicamentos. Y por consiguiente atender menos gente. Así es, ese es el punto central. Sí, pero... Esa es la preocupación que ustedes manifiestan. Así es. Como no nos sobra la plata, entonces mejor ajustarla adecuadamente. Sí. Bien, le agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana, al menos no ha podido asistir el día de hoy, pero se ha hecho presente telefónicamente y no es lo usual, pero porque no ha podido interactuar con nuestro otro invitado, pero definitivamente lo importante es tener las dos posiciones, a favor y en contra, para que, por supuesto, luego los televidentes y las autoridades competentes también puedan sacar sus propias conclusiones. Le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación aquí en Voz Ciudadana. Un saludo al doctor Herbert Puga, que nos hemos encontrado varias veces. ¿Cómo no? Bien, doctor, esta ha sido, ya usted conoce y ha estado en debates en otros también medios de comunicación con el abogado, representante de Foro Salud, Alexandro Sacco. Usted nos comentaba antes del inicio de este programa, en su calidad también de presidente de la Asociación Médica Peruana, que ha hecho varios estudios, incluso ha hecho una serie de publicaciones respecto de este tema. No obstante, usted obviamente está a favor de la suscripción de este tratado. ¿Cuáles serían, digamos, los argumentos más sólidos que podría esgrimir para revertir este temor que existe en la ciudadanía, por ejemplo? Mire, en primer lugar, yo creo que me quiero quedar con la última frase que dijo el abogado Alejandro Sacco. Es decir, necesitamos adecuar la legislación interna para obtener todas las ventajas que da este tipo de tratados internacionales. El tratado internacional del TLC, por ejemplo, que tanto temor generó, el propio Ministerio de Salud en su momento, en el año 2006, hizo una serie de estudios que dijeron que iba a haber un impacto económico negativo y en consecuencia deberían haber adecuado el Ministerio de Salud para que la población no sufra las consecuencias de un tratado de esta naturaleza. Sin embargo, no hubo tal consecuencia, pero sí se dieron medidas. Por ejemplo, se dio un decreto supremo que exoneró de impuestos a medicamentos para el cáncer, para el VIH y para la diabetes, que ha paliado de alguna manera el posible impacto del TLC, que no lo tuvo. En segundo lugar, la inflación en el Perú hasta el año 2015 ha sido de 3.8. Sin embargo, el precio de los medicamentos solamente han subido 2.8. En consecuencia, el impacto no ha sido tal el que se pronosticaba en el año 2006. Pero, como usted bien ha anunciado, si se hubiesen dado, si me permiten, las medidas internas del caso, en su oportunidad, hubiera sido mucho menor. Exacto. Y esto es el principal objetivo, ¿no?, que necesitamos el día de hoy. Es necesario firmar el TPP, es necesario, porque es una política de Estado que viene no de hoy. Abrirse al mercado mundial, al comercio mundial, se inició en la década de los 90. No nos olvidemos que en el año 93 es cuando el Perú reconoce las patentes. Los 20 años de patentes para los productos lo reconoció en el año 1993. Y a partir de ahí, el Perú ha ido estructurando una política de Estado permanente de inserción en el mundo. Hemos firmado más de 20
tratados internacionales. Tenemos convenios de libre comercio con los Estados Unidos, tenemos convenios con Europa, con Japón. Es decir, toda esta política ha llevado a que el Perú obtenga enormes ventajas y un enorme crecimiento económico. Bien. No nos olvidemos que en el año 93, nuestro comercio exterior era de 3.500 millones de soles. Sí, Hoy día es más de 80.000 millones de dólares. En consecuencia, esas son las ventajas que tienen los tratados de libre comercio perfectamente. Tenemos el segundo bloque para continuar hablando sobre ese tema. Lo invito a hacer una pausa, pero vamos a regresar también con las opiniones de la ciudadanía, pero a través de nuestras redes sociales. No se mueva, ya retomamos. Regresamos con nuestro anunciado bloque de opiniones a través de las redes sociales en Voz Ciudadana. La pregunta de hoy es: ¿cree que el precio de los medicamentos se incrementará si se ratifica el acuerdo de asociación Transpacífico? Daniel Rashidi indica: señores del Congreso de la República, por el bien del país, no ratifiquen ese tratado. El pueblo no se va a rendir. La lucha continúa hasta eliminar el PPP. David Armando Pones opina: queremos Internet libre y sin censuras, medicinas baratas para todos. Las patentes que hoy cubren las empresas farmacéuticas por 20 años ya son suficientes. Diego Gamonal Alegre señala que sí aumentarán, aunque se cree que existirá una mayor oferta de medicamentos y disminuirán los costos. Sabemos que los lobbies impedirán una competencia de precios favorables a los peruanos. Eric Jaramillo considera que los precios los van a poner las farmacéuticas que se hagan con las patentes y así no va a haber competencia hasta que termine el periodo de posesión de dicha patente. ¿Eso conviene de algún modo a la población peruana? Porque yo aún no le veo el beneficio de nuestro lado. Daniel Álvarez Cisneros opina que sí se incrementarán los medicamentos. ¿Cómo competir con las empresas gigantes y su tecnología avanzada? Ya se están pasando de la raya, la gente se va a sublevar. Anthony Gray señala que no se van a encarecer. Van a permanecer igual de caros durante más tiempo por la extensión de la protección de los datos de prueba. No todos los peruanos somos ignorantes. Carol Pilares considera que sí aumentarán y si se aumenta en los otros países que firmaron este mismo tratado hace años. Por último, Cristian Lago afirma que sí aumentarán enormemente. Bien, esto ha sido las opiniones de nuestros televidentes a través de las redes sociales del Congreso de la República. Hacemos una pausa y retornamos con más aquí en Voz Ciudadana. Regresamos con Voz Ciudadana y hemos podido comprobar nuevamente también que la ciudadanía sigue preocupada, ha manifestado lo mismo que en el sondeo que se hizo en la calle a través de nuestras redes sociales del Congreso de la República, que efectivamente continúa el temor por la posible alza del precio de las medicinas tras la firma del acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica por el tema de la vigencia de las patentes en ciertos medicamentos. Y precisamente el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médico Peruana, nos comentaba antes también de la pausa y del bloque de redes sociales que esto va a ser positivo desde su punto de vista y los estudios que usted ha realizado, porque tienen que hacerse previamente acuerdos internos a través de los sectores correspondientes, en este caso sería del sector salud, para ajustar cierta normatividad que permita justamente que haya cierta regulación en el tema de los precios también de los medicamentos. Claro, mire, el principal objetivo que tiene un ciudadano es encontrar el medicamento y con mayor oferta, que haya mayores competidores, de tal manera que si en el mercado hay competidores, el precio automáticamente va a bajar. Y eso es un objetivo que tiene estos tratados de libre comercio. Por otro lado, también
si nosotros tenemos una oferta de medicamentos de países diversos del mundo, no solamente de los Estados Unidos, ahora van a ser 12 grandes naciones que van a ofrecernos medicamentos a nosotros los peruanos, vamos a tener la opción de poder escoger precios, calidad, marca, etcétera, de tal manera que el ciudadano puede verse beneficiado con sus productos. Este mercado, llamado de genéricos, que es el mercado que ya no tiene patente, se va a ampliar como se ha ampliado hoy después del tratado solo con los Estados Unidos. ¿Esto favorecería a la industria farmacéutica, digamos, de laboratorios nacional? Evidentemente que la industria farmacéutica nacional va a tener que elevar su competitividad. Y es bueno para ellos también, porque también van a poder comprar insumos como si fuesen de países de origen. Ya no van a tener que pagar regalías o grandes aranceles para insumos que compran del extranjero, porque sus insumos van a estar exonerados de impuestos y van a poder producir medicamentos más baratos en el Perú. Es decir, a la larga ellos van a aumentar su competitividad, pero eso va a requerir un reajuste de sus procesos productivos. Es decir, una firma de este tipo requiere una adecuación del país, una serie de reformas que tiene que realizar el país para obtener mayores ventajas a este Tratado de Libre Comercio. Pero el segundo tema que es importante, que es el temor que genera la población, es el tema de los patentes, el derecho de propiedad intelectual. Y esto hay que señalarlo con toda claridad, no se ha modificado en el TPP, se ha quedado exactamente como se firmó con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y como que ya existía en el Perú antes de la firma del TLC con los Estados Unidos, 20 años. Es decir, una empresa que descubre un nuevo medicamento tiene el derecho de poder venderlo durante 20 años para poder recuperar sus gastos de inversión, que no son 20 años en realidad, porque mientras lo inscribe, mientras obtiene el proceso de producción, mientras aplica los datos de prueba, etcétera, lo que tiene como patente realmente son 8 años. Y esos 8 años le va a permitir a ellos recuperar su inversión y poder seguir innovando en otro serie de productos. Esto es una política mundial, no es solamente el Perú. Esto está aceptado por la Organización Mundial del Comercio. Además, para preocupación de la población, si un medicamento que tiene patente y es necesario para una epidemia, para una catástrofe nacional, el propio tratado, la propia legislación señala que se puede dar una salvaguarda y por medidas de emergencia... O sea, hay excepciones. Se suspende la patente, se da el medicamento sin patente a la población y luego, cuando termine la emergencia, se restituye la patente al producto que esto tenga. O sea, aquí se ha puesto encima a la salud pública, al comercio. Bueno, como tiene que ser, no es un favor, no es un claro, favor, es lo correcto. Pero no solamente eso, esto va a permitir también que los medicamentos puedan ser comprados como si fueran de país de origen de otro sitio. Hoy día tiene usted un problema, que usted compra un medicamento en el Perú que es más barato, más caro que en Estados Unidos. O compras un medicamento que en el Perú es más caro que en España. O que es más caro que en Japón. Con el TPP eso ya no va a ocurrir. Usted va a poder comprar el medicamento en cualquier lugar que usted lo vea más barato. De tal manera que el mercado se ha ampliado. Y eso es para beneficio del consumidor. Pero ¿y entonces cómo se van a reducir las barreras económicas? ¿De qué manera? Las barreras económicas se reducen precisamente porque bajan los aranceles. Hay un tratado de libre comercio. Y por otro lado, ¿sí le escuchó? Sí. Y por otro lado, la población se va a beneficiar por mayor oferta de productos. O sea, ya para tratar una gripe, por ejemplo, no va a tener un solo producto, va a tener 100 productos. Pero y digamos, eso va a tener la posibilidad de poder escoger qué es lo que más le conviene, no solamente desde el punto de vista de la calidad, sino también de su bolsillo. En el caso de la preocupación también que nos manifestaba el representante de Foro Salud respecto de la necesidad de que se originen normativas internas para que se pueda cumplir y adecuar de la mejor manera la implementación de este acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica. Si no se da, ¿qué hacer en esa situación? Ese es un tema de negligencia del Ministerio de Salud. Mire usted, desde el año 2009 se esperan directivas de bioequivalencia, es decir, que yo pueda saber como ciudadano que un medicamento genérico es igual a otro medicamento de marca. Tengo que saber, porque si yo no sé que eso es así, compro el de marca. A mí me tiene que asegurar el gobierno que los medicamentos son intercambiables, que son igual de buena calidad todos. Y eso pero es un se reglamento. Supone que es así, el genérico es igual que el otro. Eso es lo que dice
la ley, pero no dice el reglamento, ni las pesquisas, ni las normas que tiene internas el Ministerio. La DIGEMIT se ha quedado atrasada. El Ministerio de Salud no ha cumplido su función. Ha habido una escasez de medicamentos en el Perú debido a que no se han podido hacer las compras corporativas nacionales. Pero eso nada tiene que ver ni con el TLC ni con el TPP. Es un tema interno. Es un tema interno, es un tema de negligencia sanitaria, administrativa de las autoridades del Ministerio de Salud. Pero usted, en su calidad de titular de la Asociación Médica Peruana, por ejemplo, ¿qué exhortaría a las autoridades competentes? ¿De qué manera se podría solucionar esto? ¿Quién se supone que si el Ministerio de Salud, el MINSA, es el ente rector y no cumple, que entonces estamos a la deriva? ¿Qué pasa con la población, Mire, con todos los peruanos? En el año 2009, cuando se dio la Ley General de Medicamentos, quedaron pendientes una serie de reglamentos y directivas. Hasta el día de hoy no se han dado. Han pasado 6 años y no se han dado las directivas. Es más, DIGEMIT, que es el órgano especializado en medicamentos, no tiene reglamento de organización y funciones que lo acredite como tal. Actualmente, en el tema medicamentos, en el Perú, estamos totalmente atrasados en adecuar la normativa interna para ajustar el TLC. Pero si ya estamos... no hablemos el TPP. Si estamos en manos de las autoridades competentes de este sector, en el caso de salud, y no actúa, entonces, ¿qué nos queda? ¿Dónde recurrimos? Mire, ¿Cuál sería la solución? El Congreso de la República ha citado reiteradas oportunidades al Ministro de Salud. El Ministro de Salud ha dado plazos para que se van a cumplir, que nunca se han cumplido, y esperamos que en lo que queda del gobierno hasta el 28 de julio... O sea, lo único que queda es que el Congreso haga su labor de control político. De fiscalización y control político, porque los reglamentos no es que los quiera dar el Ejecutivo, están estipulados por ley y deben darse. Pero hay un detalle adicional. Se habló de datos de prueba. Los datos de prueba, ¿qué son los datos de prueba? Son aquellos estudios que se hacen en pacientes que certifiquen que el medicamento es eficaz para la enfermedad que se ha creado, pero además no tiene efectos secundarios para el medicamento, para el paciente. Es decir, que pueden ser seguros y pueden ser eficaces. Claro, te da la garantía. La garantía. Y eso requiere un estudio en pacientes. Esos datos de prueba, como es natural, el laboratorio que ha hecho el medicamento y es innovador, se los guarda en secreto. Solamente los comunica a la autoridad para decir que los ha hecho, pero los guarda porque son datos de prueba que él ha utilizado con sus pacientes para que no sean copiados por otros. Eso le da 5 años de datos de prueba. Después de 5 años de datos de prueba, otros laboratorios pueden mirar lo que hizo el modelo de estudios que hizo el laboratorio innovador y pueden ya copiar la metodología y hacer sus propios estudios que van a requerir luego para acreditar la calidad de sus medicamentos. Eso, para certificar, digamos, su calidad ¿no? de medicamentos. Claro. Eso no es patente, esos son datos de prueba. Y eso va en paralelo, es decir, la patente es solo 20 años. Los datos de prueba son 5 años. Todos los medicamentos que tienen síntesis química tienen 5 años. Segundo tema, el tema de los medicamentos biológicos. Y aquí hay que explicarle a la población. Los medicamentos biológicos, porque ya estamos los en los medicamentos biológicos finales, son medicamentos que usan alta tecnología genética. Es decir, hacen ingeniería genética, modifican el ADN, el ARN de las células y en consecuencia son medicamentos que no pueden tener genéricos. ¿Por qué? Porque actúa sobre seres vivos y no hay 2 seres vivos iguales. Pueden ser similares y en consecuencia los procedimientos que se hacen para lograr esos medicamentos son altamente complejos y para ellos también se les da datos de prueba. Y también en el TPP se ha reconocido que para estos medicamentos biológicos se tenga dato de prueba por 5 años. En consecuencia, se ha reconocido que tanto los medicamentos de síntesis química, que son los que todos conocemos, como los medicamentos... La mayoría de medicamentos que se consumen. Como la mayoría de medicamentos, como los medicamentos biológicos o biotecnológicos, tengan también biosimilares, también tengan una protección de datos de prueba. Esa es toda la queja. Y dicen ellos, ¿por qué datos de prueba? Porque los laboratorios que quieren copiar un medicamento, aquellos que quieren hacer sus genéricos, también tienen que hacer pues sus estudios, sus ensayos en sus pacientes. Es más, digamos, es un tema más de formalidad, de garantía, de protección. La ley peruana, el reglamento que todavía no se promulga, pero que está en discusión, señala claramente que se tienen que hacer ensayos clínicos, o sea, pruebas en pacientes, para garantizar que la copia
es idéntica que el original. En consecuencia... Y que no va a afectar la salud de los nuestros. ¿Pero qué dice la industria nacional al respecto? Que eso es sobrecosto. Eso es sobrecosto. Si ya lo hizo la industria innovadora, ¿para qué lo voy a hacer yo? Mejor ya no tengamos datos de prueba, solamente hagamos lo que dice el innovador. Si ya el innovador dijo que eso es correcto y yo lo he hecho igual, ¿para qué me pides que lo haga yo también? Entonces, esos temas afectan al usuario. Lo que quiere el paciente es que el medicamento que va a comprar sea de calidad, que ha sido verificada en pacientes y que no le va a hacer daño y más bien que lo va a curar. Bien, doctor, yo le agradezco enormemente su presencia aquí en Voz Ciudadana con estos aportes que nos ha brindado nos da también la tranquilidad correspondiente respecto de la firma de este acuerdo de asociación Transpacífico de Cooperación Económica que en breve el Congreso de la República supuestamente deberá ratificarlo porque ya lo firmó el Poder Ejecutivo. Le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con usted en cualquier otra oportunidad. Llegamos al final ya de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.